Todos los que hoy forman parte del Club 100K un día soñaron como tú aumentar su facturación. Si lo que quieres es crecer, no te pierdas este podcast Objetivo 100K. Esto puede marcar un antes y un después en tu negocio. Bueno, pues hoy estamos aquí con Asensio Rodríguez de BV-LED. Encantada, Asensio, ¿cómo estás? Hola, Ida, nada, pues muy bien. Encantado de estar aquí, de que me hayáis invitado. ¿De dónde vienes tú? Pues yo vengo de un pequeño pueblo de la costa murciana, de Águila. Ay, mira, pues muchas gracias por venir. Siempre lo decimos que a todos los 100K que venís aquí, que os desplazáis, tú estás cerquita aquí de Murcia, pero bueno, hay gente que viene muy lejos y sabemos que al final más o menos esfuerzo es venir aquí, así que de verdad que muchas gracias por vuestro compromiso con Level Up y desplazaros hasta aquí para compartir este ratito con nosotros. Nada, gracias a vosotros, un placer. Bueno, Asen, bueno, te llamo Asen porque ya eres como de la familia. Sí, no, llámame Asen. A mí, Asensio es el nombre, pero a mí me gusta que me llamen Asen. Vale, o sea pues yo sí Asen. Genial. Bueno, pues Asen, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Asen? ¿Quién eres? A ver, Asen es pues padre de dos niños preciosos, pues esposo de Marian, otra lebeliana, y bueno, es ingeniero de telecomunicaciones, técnico y empresario desde muy pequeño, dueño de una empresa que se llama BV-LED, que se dedica a la venta de productos de iluminación, tanto al por mayor, a profesionales, como a particulares, ¿vale? A través de nuestra tienda online y de nuestra tienda física. ¿Cómo empezó tu camino empresarial? Pues bueno, mi camino empresarial empezó, como he dicho, muy pronto. Yo terminé la carrera con 22 años, ¿vale? En Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. Pero el bichillo ese del empresario me había picado muy, muy de pequeño, y ya con mi abuelo, que tenía una panadería, yo empezaba ahí y vendía cosas mientras que él vendía pan. Así que fue terminar la carrera y bueno, pues ponerme a trabajar en una empresa que tenía mi padre con otros socios, y enseguida pues empecé a coger pues ahí puestos. Ya llevaba muchos años trabajando los veranos y trabajaba pues cuando podía. Entonces, pues claro, cuando ya empecé, pues al poco tiempo pues cogí puestos de dirección y bueno, pues con 22 años ya estaba siendo autónomo y llevo ya unos cuantos años. ¿Y cómo fueron esos primeros momentos? Pues esos primeros momentos pues fueron chulos, donde aprendí mucho. Y yo digo que hice un máster empresarialmente hablando durante esos años. Hubo épocas buenas y épocas también malas. Nos pilló la crisis del 2008 y fue bastante complicado. Pero bueno, aprendí mucho, ¿vale? Y eso me ayudó mucho a que luego la empresa que creé, BV-LED, pues todo eso que había aprendido y todo ese máster que había hecho, pues luego me ayudara y me sigue ayudando. Porque ¿qué edad tenías tú en la crisis del 2008? Me has pillado ahí, tendría unos 26 años, 26, 27 años. Wow, ya llevabas 4 años emprendiendo tu negocio. Que, jolín, me lo pienso, ¿no? Digo, con 22 añitos, digo, pienso yo en mis 22 y digo, madre mía, un negocio y hasta el día de hoy, ¿cómo lo miras atrás y cómo ha sido ese bagaje? A ver, yo, pues eso, con 22 años, la empresa era de mi padre y con otros socios, pero claro, pues enseguida yo cogí la dirección a los pocos años y junto pues, con mi padre, pues la llevamos. Y la verdad que ahora lo veo pues eso, que con 22 años, pues hice muchas cosas que claro, que me sirvieron pues para ahora ser lo que soy y hacer lo que hago, y que pues desde hablar con bancos, desde ir a Hacienda, desde hacer tropecientas mil cosas, temas comerciales, ir a ferias en el extranjero, nosotros vendíamos en todo el mundo, entonces pues cogí mucha experiencia. Los resultados extraordinarios del Club 100K no son casualidad. Todo empezó con una decisión. Asistir a una conferencia gratuita. Tú también puedes hacerlo. Reserva tu plaza ya.
¿Cuáles han sido las mayores complicaciones que has vivido a nivel empresarial? A ver, las mayores complicaciones, pues sobre todo han sido pues con el tema, pues en la crisis ahí lo pasamos bastante mal y, y bueno, pues fue un momento complicado. Fue un momento complicado y tocó reinventarse y pues tocó pues, hacer cambios y en el 2011 pues fue cuando yo creé mi empresa propia, BUL, de la que yo estoy solo y yo pues ya ahí notaba que tenía que dar un cambio, que mi época había terminado en la empresa anterior y que pues yo tenía ganas ya de emprender yo solo y de tomar yo mis propias decisiones porque al final pues la otra empresa no era mía, era de mi padre bueno y de otros socios como he comentado y entonces pues yo tenía ganas ya de dar ese salto y fue el nacimiento de mi hijo en el 2011, de mi primer hijo, el que, pues, con el que tomé esa decisión de montar la empresa y pues nada, pues lo recuerdo como un momento pues muy chulo. Lo monté muy poco a poco porque no tenía economía, la economía mía era mala en aquel momento, pues con el tema de la crisis, como he comentado, y me costó, pero bueno, poco a poco pues fui haciendo muchas cosas y en el 2012, 2013 yo ya estaba trabajando todo el tiempo en BUL. Claro, porque fíjate que dicen, ¿no? Que en 2011 tanto montaste como tu empresa personalmente y a la vez tuviste un hijo, ¿no? ¿Cómo fue ese? Porque yo me pongo en esa situación, ¿no? Ese tomar riesgos, así ya de por sí, ser padre, madre mía, lo que te viene, todos esos cambios. Y además te tiras a la piscina y te montas un negocio que bien, aunque venías de ya ser autónomo y formar parte de la empresa familiar, yo creo que a lo mejor lo cómodo hubiera sido quedarte ahí, pero aún así decidiste dar el salto y con esos dos grandes proyectos, ¿cómo viviste tú ese momento? A ver, yo llevaba ya haciéndolo cómodo durante varios años. Entonces, ese momento me ayudó a tomar esa decisión, a salir de mi zona de confort y a llevar a cabo pues un proyecto mío propio. Es decir, para mí fue una ayuda el tener a mi hijo y darme cuenta de que pues quería yo llevar otra vida a la que estaba llevando hasta entonces y que pues yo quería otras cosas y que tenía que tomar decisiones y que tenía que hacer cambios y que tenía que ser valiente y entonces pues a mí me ayudó mucho el tener el niño y no fue un impedimento y no fue al revés, es decir, me dio fuerza para tomar esa decisión. ¿Y no te dio miedo ese riesgo de decir, ¿y si no funciona? Bueno, es que al final estaba mal en ese momento, entonces, pues, que fuera peor era complicado. O sea que al final yo fui muy poco a poco. La empresa la creé muy poco a poco y iba compaginando mi trabajo con la creación de la nueva empresa. Yo aprendí a hacer páginas web, me gustaba, hice la primera página web del BUL, la hice yo solo y bueno, empecé haciendo eso, empecé haciendo la página web y empecé en un sitio muy pequeñito del vivero, un vivero de empresas que hicieron en mi pueblo, que subvencionaban 6 meses, entonces al final me fui buscando la vida. Yo quería tener esa empresa, yo tenía ese objetivo y entonces pues fui buscándome la vida sin dinero, pues crear la empresa y llegar a vivir de ello. Y fue, pues eso, pues tardé 2 años en poder pagarme yo mi propio sueldo y terminar pues con la empresa en la que estaba, que era la empresa donde estaba mi padre, y quedarme solo con la mía. Has dicho algo interesante porque has dicho que empezaste sin dinero, pues te buscaste las castañas un poco, ¿no? Para que se diera la situación y la posibilidad de montar la empresa sin dinero, porque como ya sabes, en Rice tu negocio, una de las creencias limitantes que se tiene a menudo es no tengo dinero, no puedo crear un negocio. ¿Cómo romperías tú esa creencia? ¿Cómo lo viviste tú? A ver, como lo he comentado, al final lo importante es querer, es marcarse un objetivo
Y cuando te marca un objetivo, cuando quieres, cuando pones toda la intención en algo que quieres hacer, pues solo te van viniendo formas de poder ir poco a poco pues consiguiendo ese objetivo. Y yo así lo hice, es decir, al final yo me puse ese objetivo y entonces pues fui poco a poco viendo qué es lo que podía hacer, cómo lo podía hacer, cómo me podía buscar la vida pues para conseguir pues crear la empresa y pues ya te digo, lo primero fue crear la página web, que la hacía los sábados, los domingos, por las noches. Y luego pues me fui al año aproximadamente de crear la empresa, ya la tienda física. La tienda física la hice yo entera, es decir, aprendí a hacer pladur, aprendí a pintar, aprendí a hacer muchas cosas porque la hice yo solo. Me ayudó mucho mi suegro y me ayudó también algún amigo, pero la hice yo solo. La primera oficina que tenía, todos los muebles eran prestados. Mi suegro había quitado una oficina y los tenía ahí, pues los cogía. Al final eran muchas cosas en las que me buscaba la vida para, con nada de dinero, pues conseguir empezar. Y nada, fue cuando conseguí un contrato importante que fue cambiar la iluminación del centro comercial de mi pueblo, cuando pues ahí pude ya despegar y ese contrato, ese trabajo, pues me ayudó a conseguir algo ya de dinero y a empezar. Ya con ese dinero pues fui poco a poco haciendo más cosillas y fui poco a poco vendiendo cada vez más y nada, hasta ahora. Pero que sí, que al final no necesitas eso es una creencia que tenemos, que necesitamos dinero para crear las cosas. No, lo que necesitamos es poner foco, tener ganas y tomar decisiones y nada, al final se consigue. Pero ¿cuáles dirías que son esos pequeños pasos que tú fuiste dando para que las cosas se fueran dando? O sea, ¿tú te acuerdas de ese momento? Bueno, pues sí, pues esos pasos un poco los que he ido describiendo. Es decir, al final era ver la forma de hacer cosas, de ir avanzando sin tener que dar dinero y conseguir, pues poco a poco, pues lo que yo quería, que era tener la empresa. Al final los pasos, pues ya te digo, el primero fue crear la página web. Yo desde pues, en el 2011 ya veía que el mundo online era algo donde yo tenía que estar, donde mi empresa tenía que estar. Y lo primero fue crear esa página web que vendiera con mi carrito y con todas mis cosas. Y lo conseguí y empezó a vender. Y para mí fue ese el primer paso. Y luego, pues, ir buscando la forma de hacer las cosas, pues, sin desembolsar mucho dinero. También, por ejemplo, la empresa cuando la creé, busqué una subvención que había en la región de Murcia, en la que te la creaban gratis. Tenía que ir a un organismo y te creaban gratis la SL, la empresa, el notario te costaba mucho menos. Es decir, al final fui buscando cosas pues, para que no me costara casi nada, porque es que no lo tenía. Entonces no disponía de dinero y iba buscando pues esa fórmula pues, para poder conseguirlo. ¿En qué momento empezaste la formación con Level Up? Pues Level Up empecé en 2019. Fue otra decisión importante en mi vida y fue justo con el nacimiento de mi segunda hija. Jolín. Y para mí también pienso que me ayudó mucho a tomar esa decisión, porque yo cuando empecé con Level Up conecté mucho con la falta de tiempo que tenía en ese momento. Es decir, es verdad que fui creciendo, la empresa fue creciendo facturación. Yo cuando llegué a Level Up en 2018 ya había facturado sobre unos 300.000 euros y éramos solo 3 personas, con lo cual estaba bastante bien. Pero yo no tenía vida, yo era un esclavo de mi negocio totalmente. Me costó mucho ir a la conferencia gratuita, me costó muchísimo, incluso retrasé 2 veces el ir al curso de los secretos de la empresa de éxito.
Que ahora reinicia tu que ahora negocio. reinicia tu negocio, porque no tenía tiempo, porque estaba agobiado, yo vivía agobiado, vivía estresado y entonces yo me apunté al curso porque gracias ese día estuve con dos amigos míos que tomaron la decisión mucho más rápida, Javi de Ágora Construcciones y Antonio de Michael Publicidad, y ellos tomaron la decisión muy rápida y claro, yo me quedé ahí como diciendo, a ver, estos se van a ir a Alicante y yo me voy a quedar aquí, venga, me apunto. Pero claro, luego me apunté y lo retrasé dos veces les dije, oye, que no puedo ir, que me buscaba excusas porque para mí era un paso, es decir, irme 2 días de mi empresa era algo impensable. Y entonces, en ese 2019, al final, en mayo, fuimos al curso. Y bueno, en octubre nacía mi hija y en octubre pues contraté el Top Level Pub porque me di cuenta de que podía llevar otra vida, de que podía ser empresario sin estar atado a la empresa, que podía disfrutar de la empresa de otra forma y tomé esa decisión que para mí también fue muy importante, que me costó con el tema económico, pero sabía que al final iba a conseguir el dinero y que no iba a haber problemas y fue pues otra decisión importante de mi vida. Claro, porque a veces sí que ahora que dices, te costó a nivel económico no tomar esa decisión, pero conforme tomaste la decisión, luego vino un curso, empiezas a poner en práctica las cosas que aprendes, sacas rentabilidad y vas pagando, ¿no? Esas cuotas, ¿o fue para Al ti así? final las cuotas se pagaron y se pagaron de sobra. Es decir, no hubo ningún problema. Todo ese problema estaba en mi mente. Sí que es verdad que no lo tenía el dinero para pagarlo, pero bueno, me dieron facilidades y el dinero apareció y apareció de sobra. Incluso nos tocó la pandemia justo porque eso fue en 2019. Yo lo compré creo que fue en octubre del 2019 y claro, empezamos a pagarlo poco a poco y en marzo de pronto se cerró todo. Yo la empresa la tenía cerrada hostia, y ya decía, a ver cómo pago yo esto que me queda todavía, las cuotas que me quedaban del Top Level Pack, pero nada, Levelas me ayudó y al final es verdad que cuando volvimos otra vez a retomar el trabajo, pues todo lo que había hecho, todos los cursos ya que había hecho, pues me ayudaron a, a poder facturar más y a ya no ser un impedimento. ¿Y cómo te reinventaste en ese momento que apareció la pandemia y que tenías la empresa cerrada? Pues bueno, ahí me di cuenta de que tenía una empresa tradicional con una tienda online y que tenía que convertirla en una tienda online con un puesto de venta tradicional. Ahí me di cuenta de muchas cosas y tomé muchas decisiones y cambié mi empresa por completo. Es decir, mi empresa antes yo la definía como un mayorista de productos de iluminación y ahora pues es un e-commerce que vende a profesionales y a particulares, es una tienda online. Y claro, pues totalmente el cambio fue drástico. Es decir, empecé a dedicarle muchas más horas a la página web porque los únicos pedidos que me llegaban eran de la página web, pero me llegaban muy pocos porque durante muchos años tuve la página web abandonada en la que no invertía dinero. ¿Por qué? Porque estaba preso de las tareas diarias que no me dejaban pues trabajar en lo que realmente tenía que hacer y nada, yo la estrategia y tomar decisiones realmente de dirección pues no la tomaba y entonces claro, lo que hacía era ejecutar, ejecutar, ejecutar y la página web la tenía totalmente olvidada y claro, en la pandemia me di cuenta que tenía que cambiar y que tenía que dedicarle mucho más tiempo a la página web y que tenía que tener un equipo para la página web. Y entonces, pues nada, rápidamente, en vez de despedir gente, lo que empecé a contratar gente, contraté a Cristina, que nos lleva a las redes sociales. Fue la primero que hice y lo hice en abril del 2020, en plena pandemia. Todavía ni siquiera habíamos abierto, pero yo tenía claro que tenía que ir por ahí, que tenía que apostar
y en abril del 2020 empezó a trabajar con nosotros, sigue todavía llevándonos las redes sociales. Y enseguida también contraté una persona de almacén para que llevara el tema de los pedidos online y nada, y así fuimos creciendo. ¿Qué os iba a decir? Porque ¿cómo saliste? O sea, comentas que estabas estresado, o inclusive al principio no venías a formaciones porque no tenías tiempo, porque ser del negocio, estabas siempre en la ejecución. ¿Cómo hiciste para salir de la ejecución? A ver, para salir de la ejecución, pues tuve que cambiar mucho yo. Es decir, al final yo fui el que tuve que hacer un trabajo importante en cambiar pensamientos, creencias y formas que tenía yo de ver la empresa y de llevar la empresa y en confiar más en la gente, en poder crear un equipo, en poder transmitirle a esa gente qué es lo que quiero o cómo quiero yo que hagan las cosas, qué es lo que quiero que sientan ellos de BWLED. Al final, pues el cambio fue sobre todo mío y así empecé pues a delegar y a dejar a confiar en las personas que tenía trabajando, porque yo tenía ya una persona trabajando, pero no le dejaba hacer nada, es decir, al final la tenía como una ayudante mía, sin embargo, pues tenía capacidad para hacer cosas. Yo lo único que tenía delegado era la contabilidad, porque me la lleva mi hermana, que trabaja conmigo, y bueno, claro, en ella confiaba, yo no tengo mucha idea ahí del tema contable, y entonces eso sí lo tenía delegado, pero todo lo demás lo hacía yo. Y entonces, pues en el primer curso que me acuerdo, justo, no sé si fue, yo creo que sí, que tenía que ser así, fue Objetivo Libertad, que lo hice en enero del 2020, que es el curso que trata, pues, sobre todo sobre, pues, eso, cómo delegar y cómo, pues, crear un equipo. Y en ese curso ya, durante el curso hice pues una dinámica en la que hice un proceso para delegar todas las compras de la empresa mía. Tardé luego un mes en terminar ese proceso después del curso, pero cuando terminé el curso me puse a full para hacer el proceso. Era un proceso muy largo porque explicaba cómo hacer todas las compras de mi empresa y en un mes tenía delegado todas las compras de mi empresa y la hacía una persona, la misma persona que tenía yo contratada, pero claro, nunca había sido yo capaz de soltar eso, tenía siempre miedo de poder, no sé, esa información, pues que la tuviera otra persona, que supieran dónde compro, dónde tal, con quién hablo, que tuvieran los contactos, que eran todo creencias mías limitantes que claro, en el curso pues me ayudó a decir, no, aquí tengo que tomar acción y al final era eso, es decir, era tomar acción, era tomar decisiones y era salir un poco pues, de lo cómodo mío, que era hacerlo yo todo, pero que realmente luego no era cómodo, al final luego era un problema para mí. Totalmente. Porque, ¿qué creencias? Porque creo yo que a lo mejor esto le puede ayudar a las personas que a lo mejor están en esta misma posición, que a lo mejor ellos mismos no son capaces de identificar esas creencias que están cada día ellos mismos diciéndose a sí mismos, pero de manera inconsciente. ¿Cuáles son, tú crees, las creencias que te has dado cuenta que estabas teniendo en ese momento y que después de la formación has podido trascender o transformar? A ver, por ejemplo, con el tema de delegar cosas, al final yo me creía que yo era el que mejor hacía las tareas, el que no iba a nadie a poder comprar mejor que yo, porque al final era mi dinero, al final soy yo el más implicado y las compras yo las haría siempre mejor. Y nada más real que decir, cuando lo delegué me di cuenta de que podían hacerlo y podían hacerlo mucho mejor. También, por ejemplo, el atender a clientes importantes, es decir, pues yo tenía ahí mi creencia de que, ostras, no, a este cliente que es un cliente importante, tengo que atenderlo yo, porque si no, puede ser que lo pierda, puede ser que no le atiendan bien ella, puede ser que tal, puede ser que... Ahora, en la actualidad, todos los clientes los atienden las personas que están en mi equipo y lo hacen genial y lo hacen incluso mejor que yo porque al final yo no podía estar en todo. Es decir,
yo quería atender a todos los clientes, quería hacer las compras, quería ir al banco, y claro, al final yo no podía atender a todos los clientes, entonces yo la atendía al final peor que la atienden ellas, es decir, ellas están ahí y en cualquier momento la atienden y la atienden pues, mucho mejor muchas veces que puedo atenderlo yo. Y luego también, pues eso, con las compras tenía esa creencia de que pues eso, pues que no podía hacerlo pues como yo lo estaba haciendo. Y son cosas que te vas dando cuenta de que se han instaurado en nuestros pensamientos y que nos hacen hacernos nuestra propia realidad ficticia y luego realmente no es así. Y además es que no sea así, sino que además son frenos que están impidiendo vivir la vida que tú quieres, porque te montas un negocio para vivir mejor, no para vivir más cansado, más estresado, con más volumen de trabajo y con más miedo. Y al final estos ruidos que tenemos en la cabeza nos impiden realmente pues delegar, crear procesos para delegar y que alguien lo haga igual de bien o mejor incluso que tú, ¿no? Porque ¿cómo ha cambiado tu vida después de que tú diste el paso de delegar? Pues a ver, ha cambiado totalmente. Es decir, es una vida totalmente nueva. Yo, antes de delegar, era incapaz no tenía vacaciones. Eh, si me iba un día y cogía algún puente para que fueran 2 días, pero no me iba de vacaciones. No cogía vacaciones. Eh, no estaba con mi hijo, ¿vale? Es decir, me di cuenta en el primer curso que yo no había llevado, por ejemplo, nunca a mi hijo al colegio, porque siempre me iba a las 6 de la mañana a trabajar y había veces que no lo veía en todo el día porque venía luego a lo mejor a las 9 o a las 9:30 y ya estaba durmiendo. Entonces, pues todo eso ha cambiado, ¿vale? Ahora puedo ponerme malo, antes no podía ponerme malo. Me rompí la rodilla y no me pude operar. Entonces ahora me voy de vacaciones. Ahora por la mañana me la dedico normalmente a mí y a mi hijo y a mi familia. Desayuno con ellos, los llevo al colegio. eh, Me dedico más tiempo a mí también, a mi deporte. No quiere decir que no trabaje, trabajo, pero lo hago de una forma diferente y sin la atadura, sobre todo tengo libertad. Libertad de poder decidir qué es lo que hacer y si por lo que sea no puedo ir yo a trabajar, tengo un equipo que sigue para adelante, que puede seguir con el negocio y que si yo me pongo malo una semana, pues no pasa nada, la empresa sigue, todo sigue, se sigue comprando, se sigue vendiendo y no hay problema. Y al final, pues el principal cambio ha sido pues esa libertad que me permite ahora pues llevar una vida pues mucho mejor que la que tenía anteriormente. Y que para mí era impensable. Es decir, yo es verdad que tenía otra creencia importante, era que, claro, mi abuelo había sido empresario, mi padre era empresario, mis tíos eran empresarios, empresas pequeñitas, empresas locales, Ujú. y todos trabajaban mucho. Todos trabajaban mucho, todos tenían pocas vacaciones, todos veían poco a su familia, la mayoría de ellos, y yo tenía eso también en mi mente y me di cuenta que podía cambiarlo porque otra gente lo hacía. Y bueno, pues ahí estamos. Pues felicidades, Asen, por ese cambio, porque al final, igual que se hereda en otras personas que pues a la hora del trabajo, ¿no? O trabajar de cierta forma, o no te montes negocios, tú aprendiste esa forma de llevar negocios, ¿no? Del esfuerzo, del sacrificio y sobre todo sacrificar una parte muy importante en la vida, que es pues la de los hijos y la del tiempo libre. Y a día de hoy, ¿cuáles son tus funciones en la empresa? Pues a día de hoy, sobre todo me dedico a la estrategia de la empresa, me dedico, sobre todo la empresa está muy enfocada al mundo online, entonces pues yo llevo todo ese crecimiento, toda esa estrategia, dirijo a un equipo pues
que juntando el del mundo online, porque trabajamos con muchas empresas subcontratadas y con el equipo que tenemos dentro, pues son unas 10 personas. Y sobre todo me dedico a eso, a gestionar a todo ese equipo, ¿vale? Y a seguir pues unos pasos y a marcarnos un objetivo y a seguir pues consiguiendo pues esos objetivos. Ya atiendo muy poco a clientes, yo sigo estando en la empresa, es decir, estoy físicamente allí, aunque algunas veces teletrabajo, pero atiendo muy poco, algunas veces atiendo, pero porque me gusta, es decir, hay clientes que, pues, bueno, pues algunas veces salgo yo porque me apetece atenderlos, porque me apetece hablar con un comercial, pero intento pues cada vez hacer menos de esas tareas porque realmente lo que me gusta es lo otro, lo que me gusta es pues trabajar en la empresa, es lo que realmente tengo que hacer y sé que realmente ese es el trabajo que tengo que llevar a cabo. Hay veces que el día a día es complicado y sigue siendo complicado, es decir, que no es tan fácil de decir, ya voy a delegar todo, eh, seguimos con el paso de los años, de vez en cuando tenemos que parar y decir que estoy ejecutando y que esto no tiene que ser así. Ahora, por ejemplo, pues iba a contratar una persona más en el equipo y me estaba costando y hasta que me puse a pensar y digo, a ver, si no la contratas, puede ser que esa hora tengas que dedicarla tú y tengas que ejecutar tú. Entonces, cuando hice esa reflexión, fue rápida la decisión de decir, tengo que contratar a otra persona, pero claro, mi mente estaba otra vez ahí diciendo, a ver, que a lo mejor puede ahorrártela, puede estar, pues, pero claro, ahorrármela a qué coste, ahorrármela era a coste pues mío, de mi hora sobre todo, así que pues nada, todavía seguimos ahí en ese proceso, pero mucho mejor. ¿Y crees que, porque tú ahora dices que haces lo que te gusta, que lo que la gestión, la estrategia del negocio, antes de formarte y antes de saber que estaba esto, lo que la estrategia, tú pensabas en eso y era como, ay, me gustaría dedicarme a la gestión y estrategia, o es algo que te has dado cuenta conforme lo has ido viendo, aprendiendo y empezando haciéndolo? Yo no hacía nada de eso, ni sabía de estrategia de la empresa, ni sabía cómo dirigir un equipo, ni hacía nada, vamos, que no tenía ni idea. Al final yo no me marcaba objetivos, yo no hacía reuniones todos los meses pues, para ver cómo si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, si reuniones de formación con el equipo, yo no hacía, es decir, no sé, fue un mundo nuevo totalmente para mí y una forma totalmente diferente de llevar la empresa desde que empecé la formación hasta a lo que había yo hecho anteriormente. ¿Y cuál sería, si pudieras contarnos una estrategia que hayas llevado a cabo? Bueno, una estrategia. Bueno, mira, hay una que no está, que al final, pues otra creencia era que por el mundo online, por internet, por Instagram, no podíamos conseguir clientes profesionales, que el cliente profesional no estaba en Instagram, que no estaba en TikTok, Y bueno, pues al final Level Up me ha ayudado a que tengo que equivocarme, que tengo que tomar decisiones y que al final, pues la peor decisión es la que no se toma. Y nada, hace un año y algo, pues empezamos a hacer campañas buscando profesionales y bueno, pues no están funcionando, estamos encontrando profesionales, estamos haciendo pues clientes y bueno, pues, es una de las cosas que por ejemplo estamos haciendo últimamente y que no está funcionando y que pues seguramente pues no hubiéramos hecho porque al final pues me hubiera parado y hubiera dicho, nada, esto la gente dice que es muy difícil y yo, si la gente dice que es muy difícil, ¿para qué voy a dedicarle yo tiempo si ya otros lo han dedicado y no lo han conseguido? O sea que yo me paro.
y no, ahora no es así. ¿Y cuál ha sido tu mayor aventura en el mundo empresarial? Bueno, pues mi mayor aventura yo creo que fue montar la empresa, es decir, fue... Es que cuando yo me pongo a pensar, cuando veo las fotos del principio, pues, pues eso, pues era una aventura, total. Era algo como, es que era un mundo diferente totalmente, yo no me dedicaba a vender iluminación, no conocía a clientes de iluminación, era un mundo totalmente nuevo para mí y la verdad que eso, yo lo recuerdo como eso, como una aventura. Yo me acuerdo de poner el cartel, un cartel reciclado, como lo pusimos nosotros, como monté el pladur, cómo pusimos los techos, cómo pintamos todo, como pues para mí eso pues fue una aventura y todavía sigue la aventura. ¿Y por qué decidiste entrarte en el mundo de la iluminación? Bueno, yo la empresa anterior en la que trabajaba ya hacíamos cosas de iluminación y ya empezábamos a hacer cosas con LED, pero a nivel profesional, a nivel de discoteca, a nivel de bares. Nosotros ya hicimos cosas con iluminación LED, pero la iluminación LED en el 2011 no había llegado a los hogares, no había bombillas como hay ahora o cualquier producto que ahora mismo está súper instaurado. No había llegado todavía, pero yo creía que iba a llegar, vamos, estaba convencido de que esa tecnología se iba a instaurar en la iluminación comercial. Y entonces, pues nada, como yo ya había trabajado con ella y sabía que funcionaba y que funcionaba bien y que iba a mejorar todavía, pues fue por lo que dije, pues yo creo que aquí hay un nicho, creo que esto va a funcionar y me gustaba la iluminación, pues al ser ingeniero técnico, pues el tema electrónico, el tema de los LED, al final electrónica, pues era un mundo que me gustaba y por eso me metí. O sea, al final fuiste un poco visionario, ¿no? De lo que uniste un poco lo que te gustaba y lo que pensabas tú que podría funcionar. Claro, bueno, pues a ver, no sé si tuve suerte o que la busqué y al final, como me podía haber salido bien, me podía haber salido mal, pero yo lo veía, es decir, lo veía y bueno, las primeras bombillas y los primeros productos aquí en España no había y bueno, pues tuve que importarlos, pero sí que empecé por internet a buscar y encontré pues que no solo había tiras de LED, que era lo que nosotros estábamos usando en las discotecas, sino que también empezaba a haber bombillas de casquillos normales pues para poner en una casa, que eran muy caras, pero que ya empezaban a ver, con lo cual pues al final el consumo y la demanda pues iban a hacer que bajara el precio y bueno, aunque era un mundo totalmente nuevo para mí, pues decidí apostar por él y meterme y la verdad que no me arrepiento porque me gusta mucho la iluminación. Mm, También desde el principio mi empresa, me gustaba mucho la iluminación LED porque ahorraba mucha energía. Y bueno, mi empresa realmente se llama Viber LED. El ver era de verde porque yo siempre la empresa pues, la había concedido pues como una ayuda a ahorrar energía a todos esos comercios que estaban teniendo, por ejemplo, o a las casas que al final cuesta pagar la factura de la luz y que estaban teniendo problemas para pagarla y con esta tecnología podían tener la misma iluminación, pero gastando la mitad. Y entonces a mí eso pues me rompía la cabeza, me gustaba mucho y bueno, pues me acuerdo las primeras veces pues como iba por comercio por comercio, haciendo estudios de ahorro energético y enseñándole las bombillas, cómo iluminaban y cómo tal, porque claro, no la conocían. Tenían que hacer un desembolso importante al principio y entonces pues hacía ahí un estudio de amortización, de la inversión y bueno, pues tenía que currármelo un poco pues, para que apostaran por esa iluminación, pero al final quedaban contentos porque realmente luego veían el ahorro. O sea que tenemos aquí uno de los pioneros, ¿no? De la iluminación de LED, que fuiste ahí. A ver, es que imagino, la verdad, momento, ¿no? De hacer que una cultura que no está acostumbrada a tener ese tipo de iluminación, que pues hay que pagar, que
que sí, que hay un ahorro energético, pero yo creo que en ese momento mm, el ahorro no era como energético, sobre todo en este caso, no era como algo como ahora, que sí que es verdad que es un deber e inclusive una obligación en todo, en los mercados, inclusive en las casas, ¿no? Pero en ese momento no era ninguna preocupación de la sociedad. El ahorro, la sostenibilidad era como, eso qué es, ¿no? Pues sí, la verdad que pues os costó. Al final, pues tuve que ir tirando de gente que ya me conocía, gente que confiaba en mí y intentar convencerlos pues para que hicieran esa pequeña inversión y bueno, pues usar luego esos casos de éxito pues para que otros pues también llevaran a cabo el cambio, pero era complicado porque, claro, al final era un ahorro a largo tiempo y, claro, el desembolso al principio era importante porque las bombillas valían mucho dinero, es decir, valían como 10 veces más de lo que valen ahora y entonces el desembolso era importante. Pero bueno, al final me enfoqué sobre todo en gente que sí que la factura de la luz era un capítulo importante para ellos y entonces, pues por ejemplo, los comercios eh, tienen muchas horas encendidas las luces y ahí el retorno era mucho más rápido que en un hogar. Entonces, en un hogar era complicado, ¿vale? Pero en un negocio, pues no era tan complicado porque al final eran muchas horas encendidos y el retorno de la inversión era mucho más rápido. Y entonces, pues se daban cuenta que, pues que podían pagar, podían cambiar toda la iluminación, adaptarla a una iluminación nueva con una garantía y que podían amortizar esa inversión 6, 7, 8 meses, un año, solamente pues, con el ahorro que iban a tener de energía. Bien trabajado entonces, porque al final sí que es verdad que tuviste tu buen enfoque al cliente, te enfocaste en tu cliente, ¿no? En ese momento tu cliente era como grandes comercios, pero bueno, ¿y ahora quién es tu cliente ideal? ¿Ha cambiado o sigue siendo los No, grandes ahora comercios? nuestro cliente ideal es el profesional. Nosotros cada vez nos estamos enfocando más en el electricista, en el instalador, en la decoradora, interioristas, arquitectos. Para nosotros ese es nuestro cliente ideal, donde podemos ayudarlos pues con toda la experiencia que tenemos en iluminación, a poder elegir pues, el producto perfecto pues, para su cliente, ¿vale? Ahí es donde estamos muy enfocados, donde creemos que podemos ser más útiles y aunque vendemos al usuario final y tenemos muchos productos, sobre todo pues de ahorro de energía, productos solares, mucha iluminación solar y ventiladores que van más al usuario final, nuestro cliente ideal es sin duda el profesional. ¿Y cómo he llegado a definir este perfil de cliente ideal? Bueno, ¿cómo hemos llegado al final? Pues es algo que ha cambiado, que realmente, pues, como estamos hablando, durante los años que tiene la empresa, pues, hemos tenido dos o tres tipos de clientes ideales y es verdad que es algo que es primordial a la hora de pues, esa estrategia de la empresa llevarla a cabo porque no tiene nada que ver dirigirse a un particular o dirigirse a un profesional. Entonces, pues con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que donde más podíamos ayudar y donde más podíamos ser efectivos, al final hay muchos electricistas que luego esos electricistas ayudan a los usuarios particulares y donde más podemos ser útiles es en la iluminación técnica. Llevamos muchos años, tenemos capacidad técnica, conocemos muy bien el producto y al final nosotros, por ejemplo, pues no estamos muy enfocados en vender una bombilla o en vender algo típico, sino que lo que estamos más enfocados en productos de iluminación que son más complicados, que necesitan una serie de recursos técnicos, de información técnica y como pueden ser pues instalaciones de tiras de LED o controlar esas tiras de LED
pues de forma remota, con ordenador, y ahí es donde más estamos enfocados porque creemos que ahí es donde podemos ayudar. Y nos hemos dado cuenta, pues con el paso del tiempo, al final yo todos los años pues cojo y pienso, me dedico un día entero a pensar en cómo va la empresa, veo el cliente ideal, lo vuelvo a definir, veo si tengo que cambiarlo, si tengo que hacer algún, alguna adaptación a esa misión, a esa visión, a esos valores, a ese cliente ideal, a esa estrategia, a dónde vamos. Es decir, le dedico tiempo mensualmente y luego, pues sí, siempre una vez al año es como un poco más general de decir, a ver, ¿qué hacemos este año? Vale, haces un análisis, ¿no? ¿Y cómo haces para trabajar y enfocarte tanto la estrategia como luego la venta y como inclusive la página web para enfocarla a que sea tu cliente ideal, el que se siente identificado y el que sepas que al final es el que te compra? ¿Cómo lo distingues? Al final, pues bueno, la forma en la que nos comunicamos con ellos es muy importante y al final es analizar muy bien pues ese cliente ideal, pues cómo le gusta que le hablemos, cómo le gusta que nos comuniquemos con él, cómo se siente el a gusto y entonces en función de todas esas cosas pues ya las estrategias van encaminadas a eso. Pues, por ejemplo, el cliente profesional nuestro, el electricista, siempre está fuera de casa, siempre no está en una oficina. Entonces, el mailing es complicado, por ejemplo, con ellos. Y hemos detectado, por ejemplo, que el WhatsApp es mucho más fácil. Entonces, pues bueno, nuestras comunicaciones con ellos, nuestras después de la captación, luego lo llevamos siempre al WhatsApp y lo atendemos de forma personal, por WhatsApp, por teléfono. Y entonces al final, pues hacer esos cambios en la página web y luego sobre todo en la forma luego de cómo los tratamos con el tiempo, porque al final captarlos pues puede ser fácil, pero luego mantenerlos es lo complicado y ahí es donde hay que adaptar la forma de hablar con ellos, la forma de comunicarnos, adaptarla a ellos, no a lo que a nosotros nos viene bien. Y bueno, en la página web sí que cuando entras, pues hay muchas cosas que van a enfocar en el profesional. Y pues para que él se sienta a gusto, tienen una parte suya propia dentro de la página web, es decir, al final en nuestra web te puedes loguear como particular o como profesional y si te logueas como profesional, pues la página web es diferente, con otro tipo de ofertas y con otro tipo de cosas y bueno, pues las comunicaciones con ellos son totalmente diferentes, los mailings no tienen nada que ver un mailing para un profesional que un mailing para un particular. Vale. Y en todo este tiempo que llevas con la formación de Level Up, ¿cuál dirías que ha sido la formación que más te ha ayudado a dar una vuelta al negocio y que sea lo que es hoy? Es difícil, esa pregunta es muy difícil porque hay muchas y pues, por ejemplo Objetivo Libertad me ayudó a eso, a empezar a delegar, pero el curso que hice en la pandemia de Revoluciona, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre, pero era enfocado en el mundo digital. Eh, ese fue brutal. Ahí es donde empezó el cambio a BWL online. Eh, Nuevo líder me ayudó el equipo a poder crear ese equipo que yo quería, porque sin nuevo líder no hubiera podido crear ese equipo, porque me ayudó a mí a cambiar y a darme cuenta de muchas cosas. No sé, es que al final todos son importantes y me han ayudado en el negocio mucho. Todos, cada uno en su, en su parte. Y luego también, pues, mucho cariño le tengo y
creo que fue súper, súper importante para mí, líder comunicador, que pues me ayudó a también comunicarme pues mucho mejor con todo el mundo, incluido mis empleados, mis clientes, mis proveedores, mi familia, incluso hasta conmigo mismo. Y, y Nuevo Líder pues fue un antes y un después para mí, porque yo era una persona muy tímida, la que no le gustaba hablar en público, y ahora, sin embargo, pues disfruto hablando en público, me lo paso bien, y hablando, es que me da hasta vergüenza hablar con mis empleados, es decir, hacer una reunión me costaba. Y claro, Nuevo Líder fue un antes y un después a la hora de hacer esas reuniones, porque yo hacía reuniones, pero claro, eran reuniones que bueno, le faltaba mucho. Y después de Líder Comunicador fue pues eso, un cambio pues muy grande. Así que no sé, es que es muy difícil. La pregunta que me has dicho es muy difícil. Yo creo que cada curso tiene lo suyo y para mí fueron importantes todos. Si pudieras dar un consejo a las personas que nos están viendo de tu camino empresarial, tienes un minuto para decirles algo. A ver, no sé si yo al final pues creo que no conformarse con lo que uno tiene, con lo que uno ha vivido, con lo que si realmente sientes que quieres mejorar, que puedes mejorar, pues hay que tomar decisiones y hay que ser valiente y hay que pues dejar a un lado pues todas esas creencias que tenemos y todas esas cosas que hemos vivido anteriormente, y si realmente se siente que se quiere cambiar, pues cambiar, porque al final se puede. Decir, tendemos a quedarnos en lo que estamos haciendo siempre, porque el empresario y el pequeño empresario hacemos eso constantemente, nos cuesta, no nos han enseñado a ser empresarios, y entonces pues bastante hacemos mucho con levantar las persianas y trabajar todas las horas que trabajamos, pero pues porque si realmente sienten que no es lo que ellos esperaban, como me pasaba a mí, pues que busquen, que tomen acción, que cambien, porque se puede cambiar. Y que aunque no tengas los recursos económicos, si te empeñan, ¿no? Sí. Al final las cosas van apareciendo de la forma y el modo que tiene El que ser. mundo provee cuando uno quiere y uno se enfoca en lo que quiere. Qué bien, no podía haber habido otro final mejor y más bonito que esta frase que has dicho. Así que bueno, Asen, muchas gracias por este ratito que hemos estado compartiendo. Ha sido un placer y nada, seguro que nos vemos muy prontito por algún lado del Level Up. Muchas gracias a vosotros, para mí el placer ha sido mío. Muchas gracias. Gracias.